en este lapso que va del 30 al 33, porque pues es la misión pública y de lo que sí tenemos como un testimonio más claro, no podemos como sin más tomar esta perspectiva, ¿no? De decir esto no importa, porque tendremos que decir que lo que salva de Jesús no es solo el ministerio público, sino toda su vida. Entonces, al ser salvífica toda su vida, no solo el ministerio público, entonces de aquí viene el punto de preguntarse, pues por esto que mencionas, ¿no? Que son los 30 años, entre comillas, ocultos, pero es toda la vida de Jesús la que resulta salvífica. Si nos pusiéramos en esta perspectiva de solamente del año 30 al 33, estaríamos, por ejemplo, dejando de lado la encarnación misma, el nacimiento mismo, que esos ya representan en sí mismos son unos misterios de la fe grandes, ¿no? Porque ahí es donde comienza otra etapa de la salvación. Ahora bien, ¿no? Si que esté esto como oculto, ¿no? Como algo que no preocupó en primera instancia a los apóstoles o a los escritores sagrados, ¿no? Ya lo comentaba la semana pasada, los evangelios se empezaron a escribir, digámoslo así, de atrás hacia adelante, justo de alguna manera por lo que tú planteas, ¿no? Para la primera comunidad lo importante pues fue la resurrección y lo que les decía, ¿no? En función de la resurrección pues la muerte y de la muerte el reino y que ahí está, como bien lo dices, parte de lo central. Pero vuelvo a repetir, no podemos como obviar o dejar de lado no solo la infancia, ¿no? Sino estos 30 años de vida oculta que ahí ya vendría como una segunda perspectiva, ¿no? Porque ¿qué tanto ayudan a la fe en su estado sustancial? Ya es otra pregunta, otra reflexión, ¿no? Sí, Pero- perdón. Entiendo la encarnación, o sea, no me refería ni o sea, ni todos los avisos que venían del Antiguo Testamento, no, no, todo eso es bien válido, sino en tratar de profundizar en, en la vida de alguien que no se tiene certeza alguna. O sea, todo lo previo, sí, está María, está la Encarnación, está en los Evangelios, pero no hay nada escrito de Jesús niño, bueno, salvo la intervención con los sacerdotes, que me parece, eso sí se debiera de destacar, pero estamos escarbando donde no tenemos nada cierto, salvo lo que conocemos, ¿eh? Eso no lo descarto. Y me queda bien claro, y hay que reconocerlos desde el Antiguo Testamento, si quieren desde la creación. Pero esa vida que no sabemos cómo se desenvolvió, porque que yo sepa, no tenemos nada, ¿eh? Que la pueda justificar. Hablo de bueno, pues la presentación en el templo, todas esas cosas que son tangibles, que están en algún lugar y que nos dan una orientación del quién era y a qué venía y por qué estaba, ¿sí? Pero eso que está oculto, pues nunca me ha quedado claro que está bien que tengamos mucho interés, hablo ahí en lo personal, pero es algo que no se tienen elementos para analizar, salvo que ya estamos, salvo de lo que ya hablamos, ¿eh? En eso totalmente de acuerdo, todo eso lo entiendo, pero además no voy a distraer. Sencillamente sí me llama la atención que la gente busque lo que no tiene certeza porque no sabemos qué pasó. De lo que pasó, totalmente de acuerdo, esto se acumula y nos da la razón de toda la vida, infancia, juventud y los últimos 3 años. No estoy desechando nada de eso, de lo conocido, pero de lo desconocido, a mí me intriga mucho que los seres humanos, porque, bueno, en algún lugar también tengo mis razones que me dicen, me gusta mucho ser racional, ¿eh? Me gusta racionalizar las cosas, pero a un grado de que hay que entenderlas, si no, no lo conozco, ¿eh? Y hay elementos.
Pero esa vida oscura, los esenios, o sea, que todos nos dicen, estuvo con los esenios, estuvo aquí. A ver, pero no tenemos la certeza. Certezas las que se acaban de citar. Pero no me voy a desviar mucho del tema, ¿eh? Es curiosidad, Sí, ¿por qué la gente aquí hay que tiene tanto interés precisar en lo que no algo en sabemos? este sentido porque si bien es cierto el abordaje teológico y no solo de la infancia, sino de cualquier parte de la vida de Jesús, sí, o sea, en eso coincido contigo. Si no hay un testimonio tal cual, ¿no? En vano, bueno, no en vano, pero valdría la pena reflexionar más en cosas de las cuales sí tenemos testimonio. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, me parece, hay que puntualizar bien esta lectura de los relatos que estamos haciendo, porque es en función de lo que sí hay testimonio. Es decir, nosotros en el club de lectura no nos estamos metiendo con nada de lo que no haya testimonio. Por eso nos estamos teniendo como base a Mateo y Lucas. ¿No? Sí. Es lo que estamos revisando, ¿no? Y de ahí en fuera, pues bueno, habrá que decir que es por curiosidad religiosa, por curiosidad humana, lo que se va presentando. A final de cuentas, incluso en lo que tenemos como testimonio fidedigno de la Sagrada Escritura, en última instancia, la teología jamás podrá decir es esto inamovible y se acabó. ¿Por qué? Porque en ese momento estaríamos aprehendiendo con H intermedia a Dios y Dios escaparía de la mano, ¿no? O de esta aprehensión. Entonces, bueno, sí hay que ahí como mediar, ¿no? Un poco en ese sentido. Pero sí digo, ahora lo que estamos haciendo nosotros no es una curiosidad infundada. ¿No? Porque lo que estamos haciendo es estudiar los relatos de la infancia o contenidos en Mateo y Lucas, ¿no? También parte de esta curiosidad, pues bueno, quedó expresada en los famosos evangelios apócrifos, ¿no? Que están puestos ahí. Bueno, a final de cuentas, digo, para ti concretamente, como tú bien lo enuncias, no representa mayor interés en esta vida oculta, ¿no? Para otras personas sí. Y tal fue el caso de los evangelios apócrifos, como lo vuelvo a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo también ahí va siendo cuestión un poquito de perspectivas, teniendo en cuenta que bueno, lo que les digo, en el principio teológico es toda la vida de Jesús es salvífica y entonces, pues de eso, de alguna manera, hay que entender toda la vida de Jesús. Pero ciertamente coincido contigo en que, pues de lo que no hay testimonio, pues no hay mayor cosa, A eso ¿no? me refería, ¿eh? No Sí. lo que estamos abordando. Me Ok, ok. refería a todo, y bien citado, hay muchos de, sobre todo el de Mateo, donde dice de la infancia, de la piedra, de la paloma, a esos me refiero, donde no hay una certeza. No lo que estamos haciendo, ¿eh? En ningún momento cuestioné lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo. No, lo que no, de lo que la gente quiere conocer de lo que no se tiene certezas. A eso me Sí, sí, refería, sí. nomás para Sí, sí, sí. puntualizar. Sí, muy bien, muy bien. Sí, 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 al principio te había entendido lo que tú acabas de clarificar y a medida que te fui escuchando ya esta perspectiva, ¿no? Pero sí te digo, o sea, es ese, pues es ese punto, ¿no? Algunas personas somos más curiosas que otras, ¿no? Y pues en ese sentido. Pero sí, coincido contigo ahí en ese sentido de que, pues si no hay testimonio, como pues ¿qué decimos, no? En eso concuerdo contigo. Y te digo, no solo en la infancia, ¿no? Sino incluso Sí. en todo, ¿no? Pero bueno, son parte de eso. Nosotros nos abocamos a lo de lo que sí tenemos este testimonio, ¿no? Muy bien, pues déjenme compartirles entonces, bienvenidos al club. Déjenme compartirles la pantalla para retomar. Y bueno, entonces es nuestro texto, los relatos de la infancia, evangélicos de la infancia de Jesús, y nos quedamos en este puntito 2.3, el desarrollo de la cristología, ¿no? Acuérdense, ya dijimos
que hay diferentes, bueno, cuatro evangelios nosotros conocemos, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas y San Juan, según este orden de redacción que los biblistas hoy nos proponen. De estos cuatro, acordémonos, solamente dos plantean relatos sobre la infancia de Jesús, que es Mateo y Lucas, ¿no? Entonces, de estos ya, bueno, de hecho con los cuatro evangelios tendremos que decir que son cuatro tipos de cristología diferentes. Acuérdense, partimos nosotros de qué es la cristología, responder a la pregunta, ¿quién es Cristo? Esa es la tarea de la cristología, ¿no? Responder a la pregunta concreta de quién es Jesús el Cristo. Eso es. Responder a esta pregunta de quién es Jesús el Cristo se hizo, según sostenemos nosotros canónicamente, mediante cuatro escritos, que son los cuatro evangelios. Por tanto, estamos hablando de al menos cuatro tipos de cristologías en la Sagrada Escritura. Es decir, dicho en otras palabras, estamos adentrándonos en los cuatro evangelios a cuatro respuestas a la pregunta ¿quién es Jesús el Cristo? Concretamente nosotros vamos a revisar dos respuestas que tienen que ver con los relatos de la infancia, la respuesta mateana y la respuesta lucana. Entonces, por eso el desarrollo de las cristologías. Y así podremos decir cuatro cristologías o cuatro evangelios, cuatro cristologías. Pablo mismo es otra cristología. Las cartas católicas son otras cristologías que evidentemente, puesto que hablamos del mismo Jesucristo, pues muchas cosas tienen que tener en común, ¿no? Pero a su vez también muchas cosas o cosas distintas tienen que tener los mismos. Acuérdense, todo parte de la experiencia misma del encuentro, ¿no? Por eso, si el ejemplo que normalmente les pongo, ¿no? Si yo les digo ahora vamos a hacer un escrito, ¿no? Y vamos a decir, ahora en este caso de persona, ¿no? Cómo es Iván Ruiz. Seguramente ustedes van a desarrollar su escrito y muchas cosas van a coincidir y otros pues van a diferenciarse, ¿no? En realidad están hablando de la misma persona, que en este caso soy yo, pero de la diferente experiencia que hemos tenido en nuestras relaciones interpersonales. Entonces sucede lo mismo en el caso de Jesús, ¿no? Y por eso de aquí el desarrollo de la cristología y a su vez de las cristologías que hay al interior de la misma Sagrada Escritura, ¿no? Pero bueno, ¿quién nos ayuda a iniciar la lectura en este 2.3, el desarrollo de la Cristología? ¿Quién se anima? Yo voy a leer. Adelante. El desarrollo de la Cristología. La adición de los relatos de la infancia al Evangelio propiamente dicho se comprende también como parte de un proceso de desarrollo cristológico, proceso que explica por qué esos relatos aparecen en los evangelios más tardíos y no en Marcos. Los autores del Nuevo Testamento fueron asociando sus interpretaciones de Jesús con los diferentes aspectos de su vida. Se les suele llamar momentos cristológicos. Son etapas de la línea de la vida de Jesús que se convirtieron en soporte para sostener las distintas expresiones cristológicas. Esto es, los escritores del Nuevo Testamento comunicaron cristología al describir cada uno de esos momentos. Los estudiosos han examinado las cristologías de las iglesias primitivas desde fechas tempranas hasta fechas tardías. Han observado que las primeras cristologías que se elaboraron interpretaron cristológicamente las escenas del final de la vida de Jesús, y las cristologías más tardías temporalmente se ocuparon de los episodios cristológicos del comienzo de la vida de Jesús. El desarrollo del pensamiento parece seguir un patrón hacia atrás. La cristología se formó comenzando por el final.
Aunque no se pueda decir que la evolución de la cristología siga una regularidad lineal, las primeras cristologías trabajan el momento cristológico de la segunda venida. Luego vinieron las cristologías de la resurrección, siguieron las cristologías del ministerio de Jesús, se pasó a las cristologías de la infancia y finalmente, en época tardía, aparecieron las cristologías de la concepción y de la preexistencia. Hay que tener en cuenta esta tendencia retrospectiva que presidió la formación de los evangelios y el desarrollo cristológico para comprender el proceso, cómo los relatos de la infancia se convirtieron realmente en evangelio. Una vez que se incorporaron los relatos de la infancia, las narraciones de Mateo y Lucas comenzaron a tomar en apariencia un tono biográfico. Comenzaban con el nacimiento, seguían con la vida y terminaban con la muerte y la resurrección. Pero una lectura atenta descubría pronto ciertas incoherencias narrativas. Jerusalén junto con Herodes supieron del nacimiento de Jesús en Belén, según Mateo 2:3. Pero luego nadie parece saber el origen de Jesús, en Mateo 13, del 54 al 55. María conoció plenamente la identidad divina del niño que iba a nacer, pero luego a los discípulos les es difícil descubrir esa identidad, a pesar de que María estaba aún viva durante el ministerio público. Juan Bautista también reconoció la identidad de Jesús, incluso desde antes de nacer. Esto está en Lucas, capítulo 1, del 41 al 44. Luego, durante su ministerio, parece extrañarse y hasta dudar. En Lucas 7:19. Cabe notar que los evangelistas no intentaron suavizar todas las incoherencias que resultaron al unir los dos cuerpos de material independiente. Eso, aquí nos detenemos un momentito, gracias, porque, bueno, recuerden ustedes, ya en otros momentos lo hemos medianamente abordado, pero que los evangelios, ¿no? También fueron construidos a partir de diferentes tradiciones. ¿No? De diferentes testimonios. Pensemos, por ejemplo, en el mismo Lucas, que es aquí donde se sitúa también parte de estas, entre comillas, contradicciones, ¿no? Y pues al final Lucas captó para poner en su evangelio de diferentes testimonios, ¿no? Dentro de su investigación. Entonces eso también lleva a esto. Mateo esta incoherencia, ¿no? Que también se va presentando con Mateo podemos ir entendiéndolo más en el sentido de que con mucha probabilidad más de una mano es la que escribe el Evangelio de Mateo, es toda la comunidad la que con sus testimonios va argumentando y va elaborando el Evangelio, además de otras fuentes, y que en el resultado final pues se precisan estas especie de incoherencias, ¿no? Ahora, tengamos aquí en cuenta que la Sagrada Escritura tiene dos grandes autores, que es el hombre y Dios mismo en cuanto que inspira al hombre, ¿no? Puesto que el hombre es el autor, en última instancia el que escribe, pues bueno, puede tener este tipo de incoherencias, aunque esto pues no desdice nada de lo salvífico para nosotros. Aquí el punto es entender que hay diferentes testimonios y diferentes respuestas a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Que en algún momento de la historia se intentaron poner como un solo relato o se intentaron agrupar, pero que mucho tiempo después, cuando estudiamos todo esto, nos vamos dando cuenta de ciertas incongruencias, ¿no? Otra de ellas, ¿no? Que se las he explicado de distinta manera, es cuando a Jesús lo reciben a la entrada de Jerusalén con con gloria y demás, y luego que crucifícalo y que crucifícalo, ¿no?
¿Por qué? Por lo mismo de esta forma de ir entendiéndolo. Pero bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Correcto. Y pasamos entonces al 2.4, preocupaciones de los relatos de la infancia. ¿Quién sigue leyendo, por favor? A ver, yo. Adelante. Varios motivos subyacen a la composición de los relatos de la infancia a manera de intenciones orientadoras. Hay preocupaciones teológicas. Desde el principio, Mateo nos revela que el Mesías viene a un mundo de maldad y de odio, porque su propio pueblo lo rechaza y persigue. También intervinieron preocupaciones apologéticas. Las genealogías insisten en el origen davídico de Jesús, que luego también remarca el hecho de su nacimiento en Belén. Es una manera de probar la condición mesiánica de Jesús. Por otra parte, las citas del Antiguo Testamento muestran que a Mateo le interesa mostrar que en la vida de Jesús se ha cumplido la voluntad divina que anunciaron los profetas. También así nos dice que Él es el Mesías. A la vez que apologético, este propósito se demuestra también didáctico. Digo, esto ya va quedando también como más claro desde lo que hemos estudiado del mesianismo, ¿no? Como desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, hace compaginar lo prometido antes con lo presentado ahora, ¿no? Entonces me parece que no hay mayor cosa aquí. Si les parece, pasamos al puntito 3, relatos evangélicos de la infancia, semejanzas y diferencias. Paco, ¿nos puedes ayudar a seguir leyendo? Como leíste muy poquito, pues Sí, síguele, claro. por Sí, favor. gracias. De los cuatro evangelistas, solo Mateo y Lucas describen la infancia de Jesús. Sin embargo, existen notables diferencias y semejanzas en la exposición de cada uno. Diferencias. Existen algunas diferencias importantes. Las genealogías en Mateo vienen primero y van desde Abraham hasta Jesús. En Lucas siguen al bautismo de Jesús, comienzan con Jesús y se remontan hasta Adán. José y María en Mateo, José es el personaje más importante, recibe la revelación y la acción progresa a través de él. En Lucas, María es la que recibe la revelación y José simplemente está ahí. Los acontecimientos. Se tratan temas muy diferentes. Mateo Mateo, visita de los magos, huida a Egipto, matanza de los inocentes, vuelta de Egipto, regreso a Galilea. Lucas, nacimiento de Juan, visita a Isabel, presentación en el templo, hallazgo en el templo, los tres himnos. 4. Belén y Nazaret. Según Mateo, José y María residen en Belén y luego tienen que instalarse en Nazaret. Según Lucas, viven en Nazaret, van a Belén y regresan a Nazaret. 5. Citas de cumplimiento. A cada punto, Mateo subraya el cumplimiento de la escritura. Lucas solo hace alusiones sutiles al Antiguo Testamento y a las concreta en los cánticos. Semejanzas. Ambos evangelistas también presentan notables concordancias literarias. Uno, el periodo de Herodes como tiempo del nacimiento. 2. María, la madre de Jesús, era una virgen comprometida con José, pero todavía no vivían juntos. 3. José es de la casa de David. 4. Un ángel anuncia el nacimiento. 5. Jesús es reconocido como hijo de David. 6. La concepción tuvo lugar por intervención del Espíritu Santo. 7.
José no estuvo involucrado en la concepción. 8. El nombre de Jesús fue comunicado por un ángel antes de su nacimiento. 9. El ángel identifica a Jesús como Salvador. 10. Jesús nació después de que María y José comenzaron a vivir juntos. 11. Jesús nació en Belén. 12. En Nazaret de Galilea, Jesús transcurre su infancia con María y José. Ambos evangelistas también concuerdan en temas teológicos comunes. Uno, la identidad de Jesús como hijo de Abraham e hijo de David por José. Dos, la condición de Jesús como Mesías esperado que cumple las escrituras. Tres, la relación de Jesús con Dios al ser engendrado por el Espíritu. Cuatro, la virginidad de María. Cinco, la universalidad de la salvación que aportará Jesús. También los dos evangelistas usan algunos procedimientos literarios de modo semejante. La genealogía que sirve para situar a Jesús en la historia. Dos, un esquema común en los relatos de anunciación a Zacarías, José y María. Tres, los procedimientos midráshicos a base de citas o de alusiones, empleando prácticamente los mismos textos bíblicos. Esta semejanza discorde entre ambas tradiciones evangélicas sobre la infancia de Jesús se puede comprender mejor si se tiene en cuenta que los evangelistas no pretendían dar un relato preciso del nacimiento de Jesús y además que seguramente tuvieron intenciones o preocupaciones diferentes. Gracias, Paco. Bueno, me parece que es algo que hemos venido diciendo, ¿no? Ahora ya con ejemplos concretos en lo que coinciden Mateo y Lucas y en lo que divergen los mismos evangelistas, ¿no? Esto vuelvo a decirlo, no hay que preocuparnos en sentido estricto por preguntarnos quién tiene la razón de esto. ¿No? Porque es una respuesta que pues en primera no podríamos responder por la distancia de tiempo que tenemos de entrada, ¿no? Distancia temporal, distancia incluso cultural de todo esto. En fin, son relatos que tendremos que decir con ayuda de este último párrafo, ¿por qué hay convergencias? Porque están hablando del mismo Jesús. ¿Por qué hay divergencias? Porque cada uno de los evangelistas responde a inquietudes distintas. Punto. ¿No? Y que incluso si responden, porque estos dos son los únicos que nos hablan sobre la infancia, que aun cuando responden a una interrogante subyacente, que es la infancia de Jesús, ambos responden desde tradiciones distintas, desde percepciones distintas, desde testimonios distintos. Y eso es lo que por momentos hace divergente los relatos, ¿no? Pero es lo que les digo, ¿no? Si incluso nosotros nos preguntamos o le decimos a dos personas que nos describan a cada uno de nosotros, las dos personas van a dar su propia descripción de nosotros. Por supuesto, en algunas cosas van a coincidir porque somos nosotros el objeto de descripción, pero en otras van a distinguirse, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá con unos hay una relación más laboral, con otros una relación más interpersonal o familiar o de conocidos simplemente, qué sé yo, ¿no? Pero va a haber diferentes perspectivas. ¿Eso implica que están describiendo a un Iván diferente? No. Simplemente están describiendo experiencias distintas en la relación que tienen personalmente conmigo. Hasta ahí. Los evangelistas entonces también tienen esto. Máxime, vuelvo a decirlos, porque es la comunidad de Mateo la que escribe el Evangelio. Y si hablamos de Lucas, pues Lucas ni siquiera conoció a Jesús. También va partiendo de los diferentes testimonios que se le fueron dando, ¿no?
Y entonces, pues bueno, nos encontramos con esto. Eso nos trae una complicación, podríamos decirlo, a nivel textual, sí, porque a nivel textual sí tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿a quién le anunció el ángel? ¿A María o a José? Pero a nivel textual, literario. Si nos preguntamos a nivel teológico, el punto no está tanto a quién le dio el anuncio, si a José o a María, porque el punto es que hubo anunciación por parte de un ángel de que el Hijo de Dios se iba a encarnar. ¿Se fijan? O sea, es decir, dentro de esta forma literaria hay que aprender a descubrir la fuerte perspectiva teológica subyacente a cada uno de estos relatos, que es lo que siempre les he insistido, ¿no? La Sagrada Escritura no se lee, no se puede leer de manera literal. Hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Profe, Sí, Pati, adelante. buenas noches a todos. Me quedé con el último comentario. A nivel textual, sí tendríamos que preguntarnos a quién le dieron el anuncio. Y el otro nivel, ¿cuál fue? Porque El en realidad, teológico. teológico, porque en realidad sí hubo anuncio. Ah, entonces, Exacto. ok, Porque ya a nivel teológico, aquí ya cabe la pregunta, ya no por a quién en realidad le fue anunciado, sino a nivel teológico la pregunta es ¿qué fundamento teológico hay para que se le haya anunciado en Mateo a José y en Lucas a María? mm, ok. Entonces, ¿cuál es el fundamento teológico del anuncio tanto a José como a María? Ajá, Cada uno. exactamente. Muchas gracias. Con gusto, Pati. Muy bien, pues si les parece, damos entonces un pasito más. Esto que estamos revisando acá, pues bueno, se ha ido explicando de alguna manera, además de que pues van siendo más ejemplos, ¿no? De lo que ya hemos dicho. Entonces, pasamos al punto 4, Mateo y su relato de la infancia, perspectivas críticas y teológicas. Y el 4.1, organización y esquema general, ¿no? Ya nos vamos a meter ahora sí evangelio por evangelio en las especificaciones. ¿Quién puede ayudarnos con este 4.1? Yo puedo. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Los relatos de la infancia tienen una unidad literaria bien construida. De hecho, el Evangelio mismo contiene indicaciones precisas de su división estructural. Los comienzos de nuevas secciones se caracterizan por fórmulas idénticas. En este sentido, se puede considerar Mateo del 1 al 2 como una unidad independiente, ya que en 3.1 la frase por aquellos días sirve de conexión para enlazar redaccionalmente los relatos de la infancia con los de Juan el Bautista. Esto se puede apreciar por su coherencia literaria y doctrinal que está fuera de dudas. Y se refuerza por el vocabulario, estilo y las ideas que son de una uniformidad innegable. La narración sigue su propia progresión cronológica y paralelamente su desarrollo topográfico de Belén a Nazaret. En orden a identificar un esquema en los relatos de la infancia, hay que tener en cuenta los siguientes indicios. Las escenas se evocan unas a otras y repiten las mismas expresiones: el ángel del Señor, el sueño, el niño y su madre. Y sobre todo es de notar la presencia de un comienzo similar por el uso del genitivo absoluto en 3 puntos. Esto nos permite diferenciar claramente 6 perícopas, la genealogía y 5 episodios que tratan de Jesús. La genealogía, el anuncio del nacimiento de Jesús, la visita de los magos, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes, la vuelta de Egipto. En este esquema encontramos la respuesta de Mateo a algunas preguntas sobre Jesús, su identidad, el cómo de su generación, el lugar de su nacimiento y el destino que le sobreviene. Otros autores opinan que el esquema tiene solo 2 unidades
acabadas, aunque relacionadas entre sí. La condición mesiánica de Jesús se demuestra por su origen y por el destino del niño. La dificultad de detectar una estructura se debe a que en Mateo del 1 al 2 se entrelazan muchos conceptos. Ninguna estructura puede hacer justicia por sí sola a todos los motivos presentes en el relato, como se puede ver enseguida. En este conjunto literario se identifican tres historias de José: el anuncio del nacimiento, la huida y la vuelta de Egipto. Estas tres historias forman una cierta unidad en cuanto contienen cierto número de características comunes. A. Situación introductoria similar. B. La aparición del ángel portador de una instrucción divina. C. José escucha el mensaje y actúa. D. Se cumple un texto de la escritura. Además, en cada escena existe un estrecho paralelismo entre la instrucción del ángel y el cumplimiento por José. Es un procedimiento retórico que R. Alter clasifica dentro de las técnicas de reiteración. La continuidad a las perícopas se aprecia por varios elementos. Por los personajes. José aparece en 4 de las 6 perícopas, Herodes en 5. La conexión entre las perícopas sucesivas presenta un encadenamiento lógico que las hace exigirse unas a otras. Así, la genealogía termina en modo tal que José no aparece como padre de Jesús y plantea la pregunta sobre el rol de José. A eso responde el anuncio del ángel. Viene luego el nacimiento del niño que, a su vez, suscita la pregunta de cómo lo recibirá el pueblo. Se dan dos respuestas, la positiva de los magos y la de su propio pueblo, con planes asesinos. Estos desencadenan la huida a Egipto y el respectivo regreso, apenas eliminado el peligro. El uso del Antiguo Testamento aparece en dos tipos de citas. Hay 4 citas de cumplimiento. Pretenden mostrar que Jesús cumple la voluntad de Dios expresada en las Escrituras y es por tanto el Mesías. Estas citas se caracterizan porque a. En su introducción emplean el pasivo del verbo cumplir. B. Tienen función de comentario, son apartes. C. Traducen al texto hebreo y no al griego de los 70, como suelen hacer los evangelios. La cita de los magos es una cita contextual porque pertenece al contexto de la historia. En Mateo 2 se advierte también un uso especial de nombres geográficos: Belén de Judea, Egipto, Galilea y Nazaret. Los nombres confieren estructura a este capítulo, ya que marcan intencionalmente las etapas alcanzadas en el itinerario. Se subraya Egipto para recordar el itinerario del antiguo Israel. La mención de Galilea sirve para explicar cómo es que el Mesías vino de Nazaret. Por otra parte, en Mateo 1 está ausente la nomenclatura geográfica, pero se hace un uso especial de los nombres personales. Le puso por nombre Jesús. Y la acentuación de la línea davídica, tanto en la genealogía como en el anuncio del ángel. Gracias, Gabriel. Nos detenemos aquí un momentito, sobre todo por un par de palabras que quizá resulten un poco novedosas. Esta, por ejemplo, esta palabra de perícopa, ¿no? Aquí, la perícopa es un fragmento, dicho en palabras sencillas, la perícopa es un fragmento de evangelio. Por eso, más adelante aquí dice, la genealogía y 5 episodios. Podríamos decir que se trata de un episodio o de una escena, podríamos decirlo también de esta manera. Pero una perícopa, por ejemplo, todos los domingos o la mayoría de los domingos casi siempre leemos en el Evangelio una perícopa que comienza diciendo en aquellos días, en aquel tiempo, en aquel momento, y empieza el desarrollo y culmina casi siempre como en una especie de conclusión de un mini relato. Eso es a lo que llamamos perícopa. ¿Sale? Entonces, ahí está esta que me parece que está aquí que nos pudiera causar un poquito
de conflicto, eso es una perícopa, este, en fin, me parece que esa, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. En realidad lo que está haciendo nuestro autor, pues es estar describiendo de alguna manera lo que está puesto en el Evangelio, ¿no? Pero haciendo notar ciertas cosas. No sé si aquí tengan alguna duda o comentario, pregunta. Bien, si no hay mayor cosa, podemos continuar. Nada más con con el comentario, ¿no? ¿Se dan cuenta lo complejo que es por eso abordar los evangelios? A nivel teológico estamos diciendo, ¿no? A nivel teológico. Y que por eso, aunque parezca disco rayado, pero por esto la escritura no puede leerse de manera simplista y literal. Se dan cuenta todo lo que al interior tiene la Sagrada Escritura, que seguramente nosotros no nos hemos percatado así al vistazo directo de los nombres geográficos, de los paralelismos, de todas estas construcciones que se van haciendo, ¿no? Y que esto es lo que va dando, bueno, esto propiamente se estudia en en Sagrada Escritura, ¿no? Aquí nosotros nos estamos metiendo simplemente por encimita, ¿no? Para darle un vistazo, pero que pues bueno, vamos viendo la complejidad de los relatos mismos, ¿no? Muy bien, pues pasamos al 4.2 Mateo, capítulos 1 y 2 y el resto del Evangelio. ¿Quién nos ayuda con este apartado? ¿Quién se anima? Ahora Mira, no. dice, con todo gusto. Adelante, Oh, por favor. ya. Dice Mateo 1 y 2 y el resto del Evangelio. Cada elemento textual de los relatos de la infancia debe ser interpretado en función A, a la pericopa en la que se encuentra, B, del relato de la infancia considerado en su globalidad y finalmente C, de todo el Evangelio de Mateo del que forma parte. El relato de la infancia no es un cuerpo extraño en el Evangelio de Mateo, porque en ambos cuerpos hay muestras del Evangelio del mismo pensamiento, además de las citas explícitas de la Escritura que llevan el sello mateano en todo el Evangelio. Existen muchos otros factores que ligan estrechamente los temas de Mateo 1, 2 a lo que se sigue y muestran su articulación al resto del Evangelio. Se ha descubierto el uso del procedimiento retórico de la inclusión, esto es, la repetición de expresiones semejantes al comienzo y al final del texto. Así, la expresión Rey de los Judíos de Mateo 2:2 y 27:37, Emmanuel, Dios con nosotros, y yo estoy con vosotros, 1:23 y 28:30. La frase capital, salvar los pecados, 1:21 y 26:28. El tema de la adoración, 2:1 y 28:17. El Espíritu, 1:18-20 y 28:19. El tema del respeto de los mandamientos, 1:24 y 28:20. El del universalismo religioso, 2:1 al 12, 28 y 19. Sería arbitrario separar los relatos de la infancia del resto del Evangelio en el que se encuentran. No obstante, tropezamos también con algunas dificultades. El cuerpo del Evangelio nunca alude a los datos del relato de la infancia. Por ejemplo, al nacimiento en Belén, el revuelo causado por ese nacimiento con ocasión de la visita de los magos, ni a la concepción virginal. Nadie durante el ministerio de Jesús parece haber aprovechado las intuiciones teológicas que se revelaron en la concepción e infancia de Jesús. A pesar de lo anterior, muchos estudiosos están convencidos de que Mateo compuso el relato de la infancia como parte del plan de todo su evangelio. Según ellos, Mateo 1:2
no es el fruto de una ocurrencia posterior. ¿Podemos seguir leyendo, por favor, Chava? La diversidad de motivos literarios. Los motivos literarios principales de los relatos de la infancia de Mateo son: uno, el origen davídico de Jesús; 2, los anuncios previos en sueños; 3, la matanza de los inocentes; 4, la estrella de los magos; 5, la huida a Egipto; 6, la vuelta a Belén y luego a Nazaret. El origen davídico de Jesús se evidencia por la genealogía que lo presenta como el descendiente de David. El hecho de haber nacido en Belén, por el testimonio explícito del redactor que dice Jesucristo, hijo de David; el ángel que llama a José hijo de David; y la cita de Miqueas donde anunciaba que el Mesías nacería en Belén. El motivo de los anuncios previos en sueños del nacimiento y la misión del héroe aparecen 3 veces en el relato de la infancia. En los 3 casos, el ángel se dirige a José para: 1, anunciarle la concepción virginal; 2, ordenarle que huya a Egipto; 3, y avisarle que puede regresar al país. El trasfondo lo forman las leyendas midráshicas sobre el nacimiento de Moisés y detalles tomados de los relatos sobre José, el hombre del sueño o especialista en sueños, desde el Génesis 37-19. De esta forma, se forma un paralelo entre el Antiguo Testamento y Mateo. José, Faraón, Moisés, se corresponden a José, Herodes, Jesús. El motivo literario de la matanza de inocentes para alcanzar al héroe del relato que se salva por intervención de Dios también lo usa Mateo. Episodios similares se encuentran en todas las literaturas en donde siempre algún poderoso se aterra ante un posible rival e intenta eliminar. Mateo se basa en las leyendas del Éxodo sobre Moisés y en sus desarrollos midráshicos. La estrella de los magos no parece tener conexión literaria con el tema de la luz que brilla en la habitación donde nace un héroe. Existe cierto parecido con la leyenda midrashica sobre el nacimiento de Abraham. Algunos ven paralelos en la profecía de Balaam, en Números 24:17, pero otros los niegan porque allí la estrella de Jacob no es la estrella del Mesías, sino el Mesías mismo. Es una personificación. No obstante, hay que decir que estos dos simbolismos basados en la estrella no siempre distinguen en la expectación mesiánica de Israel. El motivo de la huida a Egipto, además de ser narrativamente lógico, está construido sobre la tipología Israel-Jesús. Este revive la experiencia de Israel en el Éxodo. Algunos ven también una influencia directa de la Midrash sobre la persecución de Labán a Jacob Israel. Mateo también pudo haber tenido presente el cuidado de Dios con Moisés, a quien salvó 2 veces de la persecución del faraón. El motivo de la vuelta de Egipto a Nazaret depende literariamente del regreso de Moisés de Madián. Mateo 2:20 cita a Éxodo 4:19. Mateo 2:21 copia hasta los detalles del viaje de Moisés en Éxodo 4:20. La expresión de Egipto llamé a mi hijo, tomada de Oseas 11:1 y citado por Mateo 2:15, sugiere una réplica del Éxodo que pone en paralelo a Jesús con Israel. Mateo lo remarca indicando que el destino es la tierra de Israel, Mateo 2:20-21. La tierra prometida de los israelitas. En suma, Jesús hace suya la experiencia de Israel, especialmente del Éxodo, llevando así la historia a su cumplimiento. Eso, gracias, Chava. Y si se fijan aquí, es una forma como más expositiva de lo que hacíamos hace 8 días, con la Sagrada Escritura en la mano, ¿no? Que les decía, miren, lean aquí y fíjense a dónde nos refiere. Y ahora leamos el Antiguo Testamento y básicamente dice lo mismo. Acuérdense que esta técnica es el famoso Midrash o una técnica midrashica, ¿no? Que sobre todo Mateo es el que hace cumplir en Jesús todas las promesas ya dadas antiguamente al pueblo de Israel.
¿no? Y que por eso va haciendo esta forma midrashica de ir presentando ciertos relatos. Y que aquí Nogués, pues incluso es muy específico, ¿no? Con el motivo de la huida, el motivo de esto, el motivo de aquello, puede presentarse a nivel teológico en cuanto que el pueblo de Israel pasó por esta experiencia y ahora Jesús está pasando por esto para inaugurar el nuevo pueblo, la nueva alianza, presentarlo como el nuevo Moisés, etcétera, ¿no? Entonces aquí está de una manera más gráfica esto. Aquí nos ayuda con el 4:4, la forma literaria. A ver, lo voy a hacer yo. Adelante. La forma literaria. Crece el consenso de considerar a Mateo 1:2 como un midrash agádico. Razones. 1. La influencia de tradiciones agádicas acerca de Moisés, Jacob, Israel, Abraham. 2. La presencia de elementos legendarios. 3. La preocupación por referir las escrituras a Jesús, en el cual se cumplen. Esto último sería motivo de diferencia, pues el punto focal es Jesús y así tendríamos un midrash cristiano. De todos modos, queda claro que Mateo 1:2 no es una introducción histórica en el sentido moderno de la palabra. Tampoco se propone preparar al lector no creyente a interesarse desde fuera por el destino de Jesús. Es una especie de obertura Ujú, del apertura. evangelio, Ujú. del evangelio propiamente dicho, en cuanto deja oír varios motivos que se escucharán una y otra vez en las narraciones sucesivas. En este sentido, Mateo ofrece un verdadero evangelio de la infancia de Jesús. Anuncia la identidad, el origen y el destino de Jesús. Trata de Jesús, el llamado Cristo. Capítulo 1, 16, 18. El que viene como salvador de su pueblo. 1:21. Rey de los judíos. 2:2. Adorado por los magos. 2:11. Pero desconocido y rechazado por las autoridades oficiales de su pueblo. 2 del 13 al 23. Desde el comienzo de la narración hace aparecer las implicaciones públicas, políticas e incluso internacionales del nacimiento de Jesús. Pero cabe precisar que el relato de la infancia de Mateo es solo una forma subordinada del género literario evangélico. De hecho, no se ajusta a las categorías usuales de la crítica de la forma. Es de las formas, porque esta categoría fueron trabajadas principalmente en los análisis de los relatos del ministerio público de Jesús. Si lo comparamos con los otros sinópticos, el Evangelio de la infancia de Mateo se parece más a un desarrollo del título del Evangelio de Marcos, Marcos 1:1, que, que al relato de la infancia de Lucas. Gracias, Pati. Nos quedamos aquí. Pues bueno, a final de cuentas nos sigue mostrando ya, aquí nos vamos más con la idea literaria, esto era más con la expresión teológica, lo anterior, ahora con lo literario, ¿no? Que cuando hablamos de lo literario, pues nos estamos refiriendo al escrito mismo. ¿No? Entonces, que es ahí donde les digo que sí encontramos definitivamente estas incongruencias o incoherencias entre un texto y otro, entre los evangelios o incluso dentro del mismo relato, ¿no? De las cuales ya hemos hablado, que lo importante acá es más bien ver el punto teológico subyacente a esto, ¿no? Por eso les digo ahí que parece muy atinada la expresión que ocupa Nogues, el motivo de. ¿No? Eso podemos dejarlo como central, ¿no? En esta conclusión de nuestro club de lectura. Se trata de ir encontrando los motivos del por qué el evangelista que sea puso este relato. ¿Qué motivación hay? Y cuando hablamos de motivación, pues sin lugar a dudas tiene que referirse en primera instancia a la motivación teológica, ¿verdad?
Entonces, bueno, ahí está cómo podremos ir descubriendo no solo los dos evangelios que tenemos ahora, Mateo y Lucas, sino en realidad toda la Sagrada Escritura, ¿eh? Porque así hay que preguntarnos, ¿qué motivación teológica hay para poner tal relato? ¿Qué motivación teológica hay para presentar esto otro? Y es desde ahí desde donde tendremos que entender en realidad toda la Sagrada Escritura, ¿no? Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta final? Adelante, Gabriel, por favor. Gracias. Pues nada más para decir que también hay que considerar que cada uno de los evangelistas tiene, digo, las comunidades que escribieron los textos después de 30 y tantos años de que sucedió el evento, eh, tienen un propósito, como ya se mencionó aquí, y por eso es que no se atiende necesariamente a públicos similares. Por eso Mateo se dedica a escribir a su raza y le importa mucho decir con qué se compara o con qué, cómo se cumple la escritura en Jesús, cosa que no le interesa tanto a Lucas porque se dirige a una comunidad diferente. Y esa interpretación que hacemos en el año 2025 ha ido madurando paulatinamente, así que vamos comprendiendo a lo largo de los siglos cada uno de los eventos que ahí se narran. Por lo tanto, eso que se mencionaba al principio sobre la aprehensión de Dios no se podría dar porque más bien es la comprensión del hombre sobre el misterio de Dios. Cada uno de nosotros va descubriendo en su propia vida esa teología que hay de la salvación en nuestra propia vida. Y más cuando vamos, como en este caso, estudiando la Sagrada Escritura, los relatos, a partir de estudios que ya se han realizado y que van dándole cimiento paulatino a toda esta reflexión teológica. Ese es mi comentario. Sí, gracias, Gabriel. Sí, también es importante, digo, aquí no se precisa del todo, pero también es importante tener en cuenta los destinatarios principales del relato, en este caso del Evangelio, o en su defecto de las cartas católicas, ¿no? De los escritos en general del Nuevo Testamento, porque esto también va a ser importante, ¿no? Como bien lo dijo Gabo. ¿No? A Mateo le importa mucho hacer esto. ¿Por qué? Porque pues les escribe a judíos, principalmente a judíos, ¿no? Por eso vemos también que uno de los puntos aquí rescatados fue que Mateo traduce desde el hebreo y no desde el griego, ¿no? Entonces, en fin, son características ahí importantes que se van dando. Lucas, ¿no? Le escribe más hacia los griegos, ¿no? Y entonces, bueno, a los conversos al cristianismo, y pues en ese sentido tiene, podríamos decirlo así, cierta apertura a la forma en cómo presenta a Jesús, ¿no? Entonces ahí también van radicando ciertas diferencias, ¿no? Pero recuerdo que en la primera clase se Ujú, hablaba también, tanto Mateo y Lucas, a uno le escribe a los judíos y el otro a los gentiles, pero ambos, ninguno son exclusivos ni de judíos ni de gentiles. Mejor se destaca la pregunta, el fundamento de toda la escritura. ¿Para qué? ujú, Es, pero exactamente. Ajá, quedó desde el origen y contexto de los relatos de la infancia, pues vamos a ir como de atrás para adelante y vamos a ver para qué surge una cosa y para qué surge la otra. Claro, cada uno nos vamos a situar en el Midrash haciendo nuestros comparativos, lo que se presenta actualmente, pero lo que se anunció en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Pues para destacar esta pregunta, justamente. La pregunta es, ¿qué motivo teológico hay para poner esto u lo otro por escrito? ¿No? Bueno, es que, pero no hay exclusividad justamente, y al final no hay apertura. ujú.
Sí, exactamente, ¿no? Porque aunque sí los destinatarios principales podremos decir que son judíos o griegos conversos al cristianismo, pues definitivamente no es que el Evangelio de Mateo fue leído exclusivamente por judíos, ¿no? Ya aquí, pues bueno, la apertura, y tal es el caso que pues hasta la fecha nosotros los leemos, ¿no? Que ni judíos ni griegos, ¿no? En ese sentido. Entonces sí, si bien se van presentando como destinatarios principales, no son de manera simplemente exclusiva, ¿no? Excluyente. Ahí también bien la anotación, Pati. Muchas Gracias. gracias. A ti. Adri, ¿te escuchamos? También ahorita mencionó un término que no había escuchado y que me pareció bastante importante, que es el de perícopa, que es un pequeño texto que estamos escuchando en en la Eucaristía, básicamente, y es el acercamiento más continuo, más común, más usual que tenemos los cristianos, y es triste, ¿verdad? Que solamente sea esto poquito que tengamos de la palabra de la Sagrada Escritura. Qué bueno que existen estas pláticas, este club de lectura con estos temas, porque nos van transmitiendo todo ese conocimiento de Dios, no nada más de creer lo poquito que escuchamos en la misa y lo que se nos transmite, y de acuerdo a la reflexión y al conocimiento del ministro que en ese momento nos infunde el conocimiento que haya adquirido. Entonces es importante, porque si aún así leyéndolo no entendemos ciertos términos, el contexto, y de pronto me doy cuenta que, por ejemplo, si me remito aquí a la Biblia, y en la parte introductoria del Evangelio según San Mateo, y a cada uno de los libros que están contenidos en en la Sagrada Escritura, ahí viene esta definición de en qué contexto fue escrito, para quién, por qué, para qué. Todas estas preguntas aquí vienen. Por ejemplo, dice que fue escrito a los representantes del judaísmo, en el caso de Mateo, por su legalismo y su formalismo que tenían. ¿Y cuál era la idea central? ¿Qué sintetiza el Evangelio de Mateo? Dice que lo hace ver a Jesús, que es el nuevo Moisés, que da nacimiento al auténtico Israel, cuyo primer representante es Él, y que da entrada en la tierra prometida, que consiste en una nueva forma de vida. Este es el reino anunciado desde un principio. Y aquí viene una serie de enunciados, ¿no? Pero muchas veces todo esto lo desconocemos. ¿Por qué? Por falta de esa inquietud, de esa investigación, de esa lectura, de querer profundizar nuestra fe, de saber dar una respuesta a todas esas interrogantes de el por qué, para qué, de dar razón de nuestra fe. Entonces las pasamos por alto, y esto es una como llamada de atención a todos los cristianos católicos, ¿verdad? Para que ya nos pongamos manos a la obra. Gracias, Adri. Sí, sí, sin lugar a dudas, el propósito último del club y de las charlas en general, pues es ir conociendo más nuestra fe, ¿no? En general, y que pues qué bueno que les va ayudando algunos elementos que aquí vamos retomando. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Muy bien, pues si no hay alguna cosa más, podremos ir dejando hasta aquí nuestra sesión.